Estudiantes, muy buenas tardes. Preguntarles si se puede ver la pantalla y se escucha claro. Buenas tardes. Sí, ingeniero, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Comenzamos la clase del día de hoy de la materia. Hoy estamos 28 de junio, estamos cerrando el semestre. Estamos con la materia taller de modalidades de graduación número uno. En este caso nos habíamos quedado ya para concluir el capítulo de diseño metodológico en la etapa de recolección de datos. Habíamos explicado la importancia, habíamos explicado en qué consiste la recolección de datos en una investigación científica. Hemos visto también respecto a esto que en esta etapa hay distintas técnicas, estrategias. Sin embargo, a la hora de elegir el mejor método, técnica o instrumento para recolectar los datos, vale decir la información para analizar y para posteriormente validar o no la hipótesis, tenemos que tener en cuenta que existen instrumentos genéricos, técnicas genéricas sobre las cuales podemos ir trabajando, perfeccionando o inclusive generando nuevas estrategias para poder recabar los datos. No necesariamente está todo escrito, no necesariamente todas las técnicas e instrumentos están listos para que tú como investigador las uses y recabes tu información. Muchas veces, y en la mayor parte en este caso de ingeniería civil, donde tenemos que modelar fenómenos físicos, materiales, estructuras, obras hidráulicas, etcétera, muchas veces tenemos que coger estas técnicas y tratar de ajustarlas en la medida de las posibilidades para hacer que sea factible la recolección de los mismos. No necesariamente tenemos, por ejemplo, equipos o herramientas que puedan hacer ensayos, por ejemplo, con estructuras o con elementos estructurales a una escala real. Y tenemos entonces que hacer una suerte de ajuste a escala, por ejemplo, o tal vez tratar de colocar algún acople o aditamiento a lo que serían los instrumentos. Eso ya habíamos hablado, les di un ejemplo en el caso de, por ejemplo, ensayos referidos a tejas, acá en el laboratorio de resistencia de materiales, donde tienen que acoplar una suerte de un equipo o una herramienta adicional para poder hacer el ensayo. Obviamente esto con la finalidad de poder recabar los datos en la investigación, ¿verdad? Bien, en esta etapa hemos explicado entonces lo que es la exploración de datos, hemos hablado también acerca de un flujo, un procedimiento, un proceso en la cual tendríamos que hacer una suerte de validación de variables, definir el tipo de variable, identificar los indicadores de las variables sencillas o complejas o compuestas, y de ahí en adelante elegir los instrumentos, ajustarlos, describir en qué contexto se va a hacer, en este caso, recabar la información, para posteriormente validar estos instrumentos y obviamente hacer pruebas pilotos. Hacer pruebas para, en este caso, ajustar en lo posible la idea. Nos tiene que perder de la cabeza que son los datos. Lo importante son los datos que pensamos son útiles para poder validar nuestra hipótesis. Si los datos y su calidad o su contenido no es suficiente, tenemos que volver y ajustar los instrumentos. A veces, para recabar un dato completo, no necesariamente es un solo instrumento el que va a poder darnos esta respuesta. A veces tenemos que combinar uno, dos, tres instrumentos o estrategias o técnicas para recabar la información completa, ¿no? ¿Quién puede decir que la información está completa, que el dato es completo como lo queremos? Simplemente el investigador a la hora de plantear esta propuesta, esta estrategia, como también al plantear la investigación, el problema y la hipótesis. La idea, repito, es recabar datos lo suficientemente buenos para responder la pregunta de investigación y obviamente validar la hipótesis. Una vez entonces ya probado, calibrado estos instrumentos, pasamos a lo que sería en este caso la elaboración final de los instrumentos y en este caso decíamos optativamente tenemos que capacitar o no al personal en el caso de que tengamos ayuda, en el caso de que tengamos por ejemplo un aforo vehicular, decíamos como ejemplo, no todos lo pueden hacer y necesariamente tenemos que hacer una suerte de ajuste, si se quiere, para poder posteriormente y explicación para que ellos puedan hacer de manera correcta. No valdría la pena tener un excelente instrumento bien ajustado, bien calibrado, para que a la hora de ejecutarlo el personal a cargo, el apoyo a cargo no haga un buen trabajo. Entonces es importante este punto, como también en el caso de hacer, por ejemplo, investigación en campo, importante también hacer una suerte de solicitud de permiso para poder en este caso tener la autorización para poder hacer la investigación. Hemos dicho que, por ejemplo, en Bolivia, a nivel de las provincias, sobre todo las más alejadas, hay una suerte de recelo con la gente que va y que se extraña el lugar. Entonces,
tú empiezas a hacer una suerte de investigación, una topografía, unas encuestas, probablemente la gente del lugar sienta alertada y te impida o te bloquee hacer las mismas. Entonces, para poder estar en sintonía y acorde con tu investigación, se debe requerir la autorización, en este caso, de la gente del lugar, comunarios, dirigentes, todo con la finalidad de hacer la investigación, ¿no? Y por último, en este caso, hay que aplicar los instrumentos y, en este caso, recabar los datos. Estos datos, para que puedan ser posteriormente analizados, requieren necesariamente un sistema de organización, ¿no? Hay que prepararlos, hay que ponerlos en un formato establecido, listos para analizarlos, codificarlos y, obviamente, lo más típico y usual en el caso de investigación, sobre todo de fenómenos físicos, es trabajar con planillas, matrices o planillas Excel, pueden también ser programas como el SPSS, MATLAB, MATCAD, etcétera, todo con la finalidad ya de obtener, en este caso, análisis estadísticos de tendencias, promedios, etcétera, para poder responder la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, hay que hacer toda una preparación, toda una planificación, una prueba, hasta empezar ya a recabar los datos, ¿no? En el tema del perfil, por lo menos deberíamos estar hasta lo que sería ya generar lo que sería el instrumento o la propuesta inicial, ¿no? Hasta acá. Ya posteriormente, ya cuando ejecuten ustedes la investigación, ya para hacer su tesis, ahí podrán hacer una nueva prueba, una calibración, tal vez ahí requieran hacer un ajuste más y hacer el resto del procedimiento para llevar a cabo el trabajo de campo, que sería ya la investigación propiamente dicha. Muy bien. Ya hablamos también acerca de las variables, hemos hablado de que hay variables unidimensionales y variables complejas, ¿no? Hemos dado unos ejemplos, por ejemplo, acá en el caso de ladrillos, en el caso de la producción de ladrillos, en este caso un indicador típico de esto podría ser el número de piezas terminadas, ¿no? O sea, una variable bastante fácil y bastante concreta que se puede estudiar y se puede analizar. Asimismo, hay variables mucho más complejas, compuestas o multidimensionales también se les llama. En este caso hay que utilizar varios instrumentos para poder recabar la información necesaria, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de un ejemplo de la ingeniería hidráulica referida a los esfuerzos, en este caso, en un sistema de tuberías. Esfuerzos circunferenciales, esfuerzos sostenidos, esfuerzos también referidos a expansión o esfuerzos ocasionales. En este caso, todo este tipo de esfuerzos sale o nace de un análisis profundo acerca de estas variables, que eso viene de la teoría, ¿verdad? Entonces, no necesariamente con un solo instrumento, con un solo ensayo, un solo equipo, vas a recabar todos los datos. Probablemente variables complejas, y usualmente en ingeniería civil se da este fenómeno, y tenemos nada más que plantearnos todas las posibles alternativas para recabar la información necesaria y requerida para hacer la investigación, ¿no? Y entonces es un tema básicamente del investigador que tiene que tomar en contexto, tiene que conocer muy bien y en consecuencia aplicar instrumentos que sean lo suficientemente pertinentes y completos para poder levantar los datos de su investigación. Bien, vimos también otro ejemplo acerca de la parte médica. ¿Se acuerdan el tema de la relación entre la presión arterial, decíamos, y el ejercicio físico, ¿no? Y la glucosa? Muy interesante, y esto hemos hablado acerca de que se puede generar un instrumento o un procedimiento distinto para cada uno de estas variables para obtener los indicadores o los datos suficientes para la investigación. Este ejemplo, si bien no es de nuestra área, es fácilmente comprensible en términos de que todos alguna vez nos hemos hecho una prueba sanguínea y todos conocemos qué es la presión sanguínea, entonces es fácil de entender y realmente identificar que no necesariamente un mismo procedimiento o un mismo instrumento va a darnos todos los datos. Hay que hacerlos a medida del dato que queremos levantar. Esa es la idea y esa es la estrategia que tenemos que tomar en cuenta. Bien, esta tarea les dimos en la anterior clase, han subido la mayoría a nuestra plataforma Classroom. Después de la clase, al final, vamos a tratar de ver sus tareas, sus respuestas. Pero la idea era, inicialmente, con todo lo que ya hemos avanzado, dar un primer pasito y redactar en base a lo que han leído, a lo que han planteado sus formularios, al marco teórico que han ido trabajando seguramente ya, y ya poder tal vez vislumbrar algún instrumento, técnica, procedimiento inicial para poder recabar la información necesaria para su investigación.
Esto en términos de que todo lo que ya han ido aprendiendo y todo lo que han ido ya leyendo de su tema les tiene que llamar la atención para poder ya plantear, ¿no? De hecho, el un marco teórico bien trabajado, le da al investigador herramientas o insumos para plantear qué tipo de instrumento o estrategia o técnica o procedimiento puede utilizar para levantar los datos. Es así que tesis pasadas, tesis en este caso similares, inclusive tesis de otras áreas del conocimiento tal vez, te puedan inspirar o te puedan dar alguna luz o alguna idea novedosa, genial o innovadora para poder desarrollar un instrumento que tal vez a un inicio parezca un poco confuso, que no sea muy claro, que no sea muy estándar para recabar información, pero que te pueda servir para poder levantar la información deseada, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, otro ejemplo también de la vida real. Estábamos con una investigación, nunca científica, en este caso era de materiales, era un proyecto en el cual se dotó de tuberías PVC para un sistema de agua potable, y eran tuberías en cantidad bastante grande, y a la hora de hacer la revisión nos dimos cuenta de que esa tubería que estaba todavía en depósitos del contratista presentaba ya ciertas deformaciones. No era tan normal que tubería de agua potable, claro, tuberías de diámetros no más considerables, tengan esa deformación. Entonces, ante este escenario, también teníamos unas tuberías de alcantarillado, veíamos también la misma patología. Entonces, ante este escenario, lo que pensamos era hacer algunas pruebas. Y obviamente la norma boliviana tiene pues pruebas de aceptación o de control en cuanto a los esfuerzos y a las deformaciones que debería presentar una tubería en función a su esquema o a su clase, ¿no? En función básicamente al espesor o a la calidad deseada. Como ustedes conocen, una tubería se debe elegir en función de la presión. Entonces, si mi tubo es muy delgado y no soporta una presión elevada, si va a estar sujeta ya en estado de servicio un tramo de una red que va a tener presión muy alta, obviamente no va a funcionar, va a tender a fallar, va a tender a romperse y no va a servir para el fin propuesto. En este caso eran pues un proyecto muy grande, eran kilómetros y kilómetros de tubería, y obviamente un tramo que falle era para que todo el sistema, toda la red colapse. Ante esta duda, entonces lo que hicimos es llevar las tuberías, y en aquel entonces no teníamos un equipo, por lo menos no podíamos identificar un equipo para poder hacer las pruebas. Sin embargo, teníamos cierto contacto con un laboratorio de geotecnia bastante conocido, bastante relevante, que tenía equipos específicamente vinculados con el tema de la geotecnia, pero que se podían adecuar ciertamente para hacer este ensayo de presión y deformación en las tuberías, ¿no? Es así que se adecuó el equipo, se adecuaron en este caso para que puedan en este caso medir en una tubería la carga y la deformación, y se han hecho algunas pruebas pilotos, se ha ajustado el ensayo y ya se ha procedido a hacer el mismo en función también a lo que dice la norma en cuanto a la velocidad de ejecución del ensayo y demás. Y se encontró que la mayor parte de la tubería, tanto de agua como también la de alcantarillado, era una tubería que no estaba muy bien, ¿no? Que no cumplía los requisitos. Había tuberías que realmente cumplían, pero muy por el filo, y otras que estaban muy por debajo, ¿no? Y sorprendía que las mismas tuberías tengan el mismo código, ¿no? De hecho, que incluso la empresa trajo al proveedor, que era una empresa muy reconocida en aquel entonces de fabricación de tuberías. Obviamente el propietario no quería entender que un ensayo hecho con un equipo que, si bien no era específico para ensayos sanitarios, era el que nos daba estos esfuerzos y deformaciones, y pretendía no reconocer estos resultados. Sin embargo, al hacer las pruebas y al hacer todo de una manera coherente y bien realizada, se ha identificado que esos tubos no cumplían con la calidad deseada. Por tal motivo, no se les ha cancelado y han tenido que rehacer y devolver las tuberías al proveedor. Esto entonces tiene que entenderse en términos de que también ya a la hora de trabajar, a la hora de ejercer la profesión, a veces tenemos que hacer investigaciones, si bien no tan científicas, sino prácticas, y no necesariamente tenemos el equipamiento, no tenemos todo lo que requerimos para poder hacer. Entonces tenemos que dar una alternativa, ver una propuesta y dar una solución rápida, segura, económica para poder hacer esta investigación. Entonces hay que darse modos de que hay darse un poco de ingenio para poder lograr los objetivos planteados en términos de los resultados que estamos investigando, en términos de materiales, tuberías en este caso, u otras, para poder dar una solución. Al ingeniero no se le mide por el cómo lo hace, sino por qué, porque qué es lo que hace, el resultado en este caso. Si lo consigues hacer en buen tiempo y bien hecho y rápido,
y de una manera económica, obviamente eres eficiente y el contratante que tengas te va a seguramente reconocer y a futuro tendrás más contratos, pero si no lo haces, si tienes o esperas tener el equipo indicado y tardas y no das solución, pues aunque seas muy académico, no servirás para aquel ejecutor que lo que piense es en términos económicos de tiempo y de retorno económico. Entonces, no necesariamente tardarse mucho o dar vueltas mucho en un tema es relevante. Obviamente, en tesis sí es importante. El cómo se hace es muy importante, el proceso o el procedimiento, porque los datos que leamos deberían ser los más precisos posibles para poder luego hacer una conclusión coherente en cuanto a la investigación. Pero en términos de el ejercicio de la profesión, muchas veces estar en un margen cercano, no necesariamente muy preciso, pero que esté en el lado de la seguridad, nos puede servir para dar solución efectiva y eficiente y ser más, en este caso, eficientes en términos de recursos, tiempo y, en este caso, cumplimiento de contratos, ¿no? Solamente una analogía para que ustedes puedan entender. Bien. Bien, ahora vamos a ver lo referente a la validación de las variables de estudio. En este caso, en este punto, dado el planteamiento del problema y la hipótesis, así como el diseño y la muestra que ya hemos explicado cómo se obtiene, vamos a validar las definiciones conceptuales y operacionales de las variables de estudio. Esto se acuerdan que vimos en hipótesis. En hipótesis hemos hecho una tabla, un cuadro de operacionalización de variables, donde agarrábamos de cada variable, decíamos, obteníamos sus indicadores, niveles de medición, ¿se acuerdan? En base a eso también en este capítulo, en esta parte, tenemos que hacer esta suerte de validación de estas variables, ¿no? Asimismo, tenemos que definir las variables en dos dimensiones, las variables cuantitativas y las variables también cualitativas, como también en términos de si la variable es sencilla o es compuesta, en términos como ya explicamos en la anterior clase. Bueno, de acuerdo a Dan Sampieri, que es uno de los autores más conocidos de metodología de la investigación, por lo menos en Latinoamérica, se pueden asumir tres categorías de variables. Pueden ser cuantitativas o numéricas, cualitativas expresadas en números y cualitativas categóricas. Entonces acá una división o subdivisión de las cualitativas. Algunas que se pueden colocar con números, si bien no son específicamente numéricas en cuanto a su cálculo, sino que en su expresión en números, esto con escalas, vamos a ver más adelante, o directamente cualitativas categóricas, ¿no? En categorías. Eso vamos a ver más adelante al final de esta clase. Bien, para tener una mejor percepción de esas tres subdivisiones, vamos a hacer acá una lectura de este cuadro. Voy a abrir un poquito el zoom para que podamos revisar, ¿sí? Entonces, denme un segundo, voy a tratar de abrir con mi programa Lupa un segundito. Bien, hablemos de las variables cuantitativas. En este caso, o ejemplos de este tipo de variables, haremos la temperatura en grados centígrados, longitudes, unidades métricas, el tiempo en minutos o en segundos o en horas inclusive, la aceleración de un automóvil, por ejemplo, a kilómetros por hora. En este caso, más que la aceleración, es la velocidad, ¿verdad? La aceleración tendría que ser en metros por segundo al cuadrado, podría ser. La masa en kilos, la fuerza centrípeta, etc. Son ejemplos de variables numéricas cuantitativas, ¿no? En el caso de la temperatura, por ejemplo, si tenemos que hacer un ensayo, justo me tocó leer una tesis hace poco, referida a la variación de la temperatura o su influencia en la resistencia de compresión del hormigón, la temperatura de curado, por ejemplo. La temperatura puede ser variable hasta en decimales, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una temperatura en valor exacto, es decir, 35, 40, podría ser cualquiera. La idea es sacar una relación, una correlación entre el aumento o la reducción de temperatura con la resistencia a compresión, en ese ejemplo, ¿no? Que no necesariamente es lineal, ¿no? Pues seguramente que es no lineal y hay que ver en qué rangos es pues más óptimo para el hormigón en términos de curado, por ejemplo, ¿no? Y muy interesante. Entonces, es variable netamente cuantitativa, ¿verdad? Si hablamos de las variables cualitativas expresadas en números, que también se les suele llamar cuantificadas, algunos ejemplos. Del campo de la ingeniería, de la economía, por ejemplo, motivación laboral, valorada mediante afirmaciones o preguntas a ser calificadas a través de escalas verbales. Por ejemplo, 3 de acuerdo, 2 ni en desacuerdo, ni acuerdo y desacuerdo, 1 en desacuerdo.
Muy parecido a una encuesta que se les va a hacer o que ya se les ha hecho aquí en la carrera. Muy interesante para poder sacar, si bien una percepción del estudiantado podría ser o de los docentes, pero para poder cuantificar en números se puede poner una escala como se les muestra acá en este ejemplo bastante práctico, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser la dureza del agua. Esto para el campo de la ingeniería sanitaria, ¿no? Puede definirse como blanda, dura, muy dura o extremadamente dura. Obviamente en términos o en una definición establecida en esta ciencia. También se podría tener otro ejemplo, como la evaluación perceptual de un producto o servicio. Perceptual, lo que percibe un cliente. Muy ejemplo lo que decíamos del estudiante, del docente, ¿no? El estudiante, al fin y al cabo, está siendo formado por docentes como un cliente, ¿verdad? Puedes calificarlo mediante una escala, por ejemplo, de 0 a 10, ¿no? En términos, seguramente, algunas preguntas que se te pueda hacer, ¿no? Muy interesante y que si bien no es algo, un valor decimal o exacto de un fenómeno, te da una tendencia que puede ser comparable con otra símil, ¿no? Por ejemplo, si es que de un servicio, de un producto, digamos que de las hamburguesas, eh, mucha gente, muchos consumidores le ponen en promedio una escala de 5 o 5.5 a una empresa, digamos Burger King, y ponen a otra empresa una medición, una escala de 9, seguramente por esa tendencia habrá que pensar que la que tiene mayor puntaje, o sea, la número 9, tiene mejores percepciones de calidad. Hay un poquito que lo que hablábamos con algún tesista, en el cual me planteaba su pregunta en términos de qué es mejor, ¿no? Y eso de qué es mejor es muy subjetivo. Obviamente en este tipo de investigaciones de percepción de la gente, claro, eso es un enfoque cualitativo, no es tanto desde un punto de vista generalizable, sin embargo, la tendencia ciertamente da ideas o da un margen para poder entender que un producto, por ejemplo, es mejor que otro. En este caso, yo, por ejemplo, si fuese el gerente de la empresa A, de la empresa con 5, yo tendría que ir a la empresa líder, tendría que revisar sus productos, tendría que hacer una investigación seria para ver las diferencias con mi producto para poder mejorar. O sea, es como que el nivel de la vara o el nivel de la escala, la marca, pues, la que tiene el mayor puntaje, ¿no? En términos de aceptación. Seguramente no solamente está el tema de la calidad, también está el precio y otras variables que en definitiva, si bien no es algo exacto, le va a dar luces en este caso, al propietario de la empresa A para mejorar su producto, ¿no? O sea que realmente es muy importante este tipo de investigaciones en estos términos cualitativos expresados en números. Un tercer escenario sería directamente las variables propiamente cualitativas. Ejemplo, la percepción de los problemas, causas o soluciones, ¿no? Aquí no se puede medir en números, hay que poner directamente una redacción, ¿no? Por ejemplo, lo que hacíamos con el tema de espinas de pescado de Chicago, ¿se acuerdan? Depende del tipo de problema, depende de colocar, en este caso, sus causas y posibles soluciones. O, por ejemplo, razones de preferencia de un producto, servicio u organización. Aquí hablamos también de un producto, pero aquí en términos de numéricos, aquí en términos ya específicamente cualitativos, ¿no? Acerca de características propias del producto. Eh, por ejemplo, mecanismos de adaptación al cambio climático podría ser una variable en este sentido. Emociones, otro tipo de parámetros. Usualmente decíamos el enfoque cualitativo más orientado al tema de actividades o ciencias sociales. Sin embargo, en alguna investigación del área del civil también podría verse, por ejemplo, en términos de investigar al personal, a la mano de obra que estamos teniendo en un proyecto. Podríamos también investigar de esa manera, ¿no? U otra. Creo que los tres ejemplos que hemos dado, las tres clasificaciones, son muy claras al respecto. ¿Ya? Entonces, en resumen, ya entrando más en la definición más conceptual, variables cuantitativas referidas a variables medibles por un sistema, aparato, equipo, fórmula, algoritmo, etc. O sea, que sea medible, pero por algún instrumento, ¿no? O apreciadas mediante los sentidos, como la observación, ¿verdad? En este caso, los datos se expresan en números y cada categoría es codificada mediante un número, ¿no? En el caso de las variables cualitativas expresadas en números, estas variables son medibles no por grados exactos, sino por rangos relativos o valoraciones o percepciones. A veces estos rangos los define o los predefine el investigador. Es decir, que va a ser de 0 a 10
Eso lo define un investigador. Yo podría colocar de 0 a 100 o colocar de 0 a 5 o ABC. Está muy en función de lo que define el investigador, ¿no? Seguramente un margen más grande en números tal vez le puede llevar a tomar datos más exactos o tal vez no. Eso lo define el investigador. Estos datos expresados en números, cada categoría es codificada mediante un número que indica jerarquía, a diferencia de este caso que solamente lo codificaba por un número que puede ser variable. Aquí habla de jerarquía, ¿no? Seguramente los que tengan 10 estarán mejor posicionados que el que tenga 1 o 2. De eso se refiere, ¿verdad? En el caso de los datos numéricos, en ambos casos, en los cuanti y en los quali numéricos, son datos estándar o estandarizados, ¿verdad? En el caso de las percepciones o variables cualitativas, tenemos variables evaluadas o extraídas o inferidas de narrativas. ¿Qué es narrativa? Decíamos lenguaje verbal o no verbal, visual o escrito. Usualmente lo trivial o usual extraído de cuestionarios, ¿no? Que uno puede realizar a personas que son entrevistadas, ¿no? En este caso, los datos son expresados en categorías que surgen de datos o narrativas, ¿no? Pueden ser codificados por números o símbolos, pero que no tienen propiedades algunas en cuanto al cálculo, son solamente para identificación de la categoría correspondiente, simplemente. Eso en términos de orden, ¿no? Yo, por ejemplo, al ver una encuesta de la percepción estudiantil de un docente X, si tengo una pregunta abierta en la cual el estudiante puede decir o puede expresar qué es lo que debería mejorar o qué debería reforzar, digamos, un docente, sería complicado yo que de entrada agarre y pueda categorizar, ¿no? Podría subjetivamente poner un rango y decir, este va, o sea, en términos, digamos, de tiempo, esta va en términos de contenidos. Complicado, hay que hacer una revisión profunda. Y tal vez ahí sea interesante o sea importante dar cierto código, ¿no? Para poder agrupar y para poder organizar esa información, ¿no? La idea es que sea lo mejor presentada para que a la hora de evaluar y hacer un análisis completo de todos los datos levantados, porque no solamente un docente, son varios, tengamos una suerte de criterio más uniforme, ¿sí? Ahora, los datos acá no son estandarizados. Aquí es una categoría abierta. Las respuestas son abiertas, no son cerradas, como en el caso, por ejemplo, de estos dos rangos, ¿sí? Entonces, creo que ha quedado muy claro las diferencias en cuanto a estos tipos de datos que se pueden manejar o variables en un estudio. Bien. Hablemos también acerca de ciertas categorías o de los datos obtenidos de algunos productos del análisis, ¿ya? Usualmente, voy a también aperturar mi lupa, denme un segundito, por favor. Usualmente las variables cuantitativas se dan en categorías de datos que están estandarizados, decíamos, ¿no? Usualmente, si es que tenemos que levantar datos, usualmente está en un rango usualmente cerrado. Esos datos capturados, resumidos, usualmente se les pone en una matriz, ¿no? En este caso, con indicadores, ítems o valores de las variables cruzadas o por caso de análisis, ¿no? Esto es un poco técnico, pero lo que quiere indicar es que se agrupan las variables, se ponen en una matriz, indicando por cada tipo de indicador el valor o la cantidad que uno ha levantado, todo en función de la unidad de análisis que estemos investigando. Esta información se analiza e interpreta usualmente matemáticamente, si datos numéricos, matemáticamente. Y si queremos hallar tendencias o relaciones causa-efecto o tendencias numéricas explicativas, vamos a la estadística. Usualmente es lo que se hace. En este caso, el producto de análisis sería valores estadísticos o matemáticos, diferentes análisis de las variables y modelos cuantitativos apropiados para la clase de datos, ¿no? Un ejemplo, hoy día venía un estudiante de la materia y hablábamos acerca de su tema. Él tenía una idea bastante interesante, ¿no? Decía que quería probar un equipo para establecer una correlación con la resistencia a compresión del hormigón. Es un equipo, digamos, novedoso, moderno, con el cual de manera
digamos que eléctrica, a través de algunos pulsos electromagnéticos, se podía calibrar la respuesta en el equipo con la resistencia y compresión del hormigón. ¿Cuál era la finalidad? Sacar una tendencia, un modelo, digamos en otras palabras una ecuación, para indicar que, por ejemplo, al hacer, digamos, un par de pruebas con algunos núcleos extraídos de un hormigón, podrías vos generar como ciertamente un ajuste en una ecuación que ya él podía predefinir con sus ensayos y que para los siguientes valores de los mismos hormigones te den resultados de resistencias con este equipo muy cercanas al, en este caso, un margen de error muy pequeño, muy menor, con la finalidad de ya no hacer más extracciones de núcleos. O sea, una tarea importante a la hora de hacer una evaluación de la estructura para saber si está bien construido, tiene deficiencias estructurales, por ejemplo, si hay una patología de fisuras, grietas. Entonces uno puede pensar y decir, bueno, podemos hacer primeramente un ensayo con martillos Smith, ¿no? El gran problema es su rango de variación es demasiado grande. Hablamos de un más o menos 15% o más, ¿no? Y es más, en el mismo hormigón puede disparar justamente ahí donde tenemos las varillas de acero, de refuerzo. Eso distorsiona los resultados, ¿no? Sería entonces ideal tener un equipo que no sea destructivo y que a través de una sonda nos pueda dar características más precisas acerca de la resistencia del hormigón en diversas partes de un miembro estructural, ¿no? Entonces la idea podría ser calibrar a través de la extracción de núcleos, de unos cuantos evidentemente, para tener un parámetro más realista y por ende al final poder calibrar un modelo. La idea es entregar un modelo matemático sobre el cual tengas un par de variables que tú puedas calibrar con el equipo rápidamente y hacer toda esta investigación. Obviamente el grado de certeza o de confianza tiene que ser alto para poder hacer esto y él pretende investigar y generar este como modelo de correlación. Me parece muy interesante. Tal vez yo le preguntaba acerca del equipo, que es tal vez la limitante, pero está en puertas de investigar y preguntar en los laboratorios si es que es factible hacer o no. Pero es algo como les acabo de mostrar. Queremos predecir el futuro, queremos explicar las relaciones causa-efecto, y en este caso su compañero quiere encontrar un modelo matemático para hacer una calibración y hacer un ensayo, hacer ensayos no destructivos y que nos den resultados lo suficientemente cercanos a la realidad. Muy interesante. En el caso de las variables cualitativas expresadas en números, decíamos las categorías de los datos son obviamente estandarizadas usualmente, en este caso acerca de las categorías que se han previsto. Los datos también en este caso son resumidos en una matriz de datos con indicadores, ítems, valores de las variables, muy similar al caso anterior. Sin embargo, esta información o los datos se analizan o interpretan matemáticamente, también estadísticamente en términos de que en los rangos que hemos definido, los rangos de valores, podríamos sacar tendencias, ¿no? Tendencias generales, no tan precisas como en el caso de datos numéricos exactos, sino tendencias en cuanto a los indicadores de manera global. Y por último, como producto de análisis, valores estadísticos de diferentes análisis de las variables y modelos cuantitativos apropiados al tipo de dato, pero obviamente en una investigación un enfoque cualitativo, no necesariamente preciso, repito. Los rangos o niveles que define el investigador para que recabar los datos, por ejemplo, con una escala numérica de Likert, una escala, por ejemplo, de parámetros numéricos, datos, obviamente nunca va a ser tan preciso como una investigación cuantitativa acerca de ensayos de un material, por ejemplo, ¿no? Pero la tendencia va a estar ahí y va a servir para tomar decisiones, pero no para generalizar. En el caso ya de las variables propiamente cualitativas, decíamos que aquí no entra la parte numérica. La relación en cuanto a las categorías son datos emergentes y abiertos desde un principio. Los datos capturados son resumidos en bases de datos audiovisuales y de texto. Aquí no podemos hacer matrices, ¿verdad? Aquí agarramos listas o bases de datos audiovisuales. Inclusive hay algunos programas para este tipo de investigación y enfoque que te pueden ayudar a recabar y organizar esta información. Por último, esta información se analiza, se interpreta y por su significado mediante distintas técnicas y de conteo de frecuencias absolutas relativas se puede sacar hasta unos porcentajes, ¿no? Y por último, como producto de este análisis, la interpretación e ilustración de las categorías, temas, patrones y vínculos, así como modelos cualitativos, ¿sí? Esto más en el rango de ciencias sociales, como habíamos dicho, ¿no? Porque también
ciertamente los modelos cualitativos, hay toda una serie de estrategias, bibliografías referidas, sobre todo en el área de la psicología, donde más se aplica este tipo de investigaciones. Muy interesante, pero también es útil para cierto tipo de decisiones. Aquí tal vez lo más importante son los patrones. Un patrón que te dé una indicación, una guía, a diferencia de valores numéricos con valores más exactos, y en el caso específicamente de investigaciones con variables cuantitativas, para poder predecir el comportamiento, cómo funciona y cómo podría funcionar a un futuro, ¿no? Mucho más de mayor utilidad en términos de predicción. Muy bien. Muy bien. Entonces ya, con base a todo esto que hemos revisado, vamos a ver ahora los niveles de medición. En este caso, las variables cuantitativas naturales y las cuantitativas expresadas en números, ambas decíamos la parte numérica, suelen clasificarse por su nivel de medición en 4 clases. En variables nominales, ordinales, de intervalos o de razón. Parecería algo extraño, son números simplemente. Sin embargo, la clasificación o el nivel de medición de la variable tiene diferencia. No es lo mismo medir, por ejemplo, la temperatura, como decíamos, que medir, por ejemplo, una escala referida a un parámetro. Es muy diferente. Ejemplo, las variables nominales son indicadores, componentes, ítems o dimensiones, si son compuestas, poseen dos o más categorías. En este caso, las categorías no tienen orden ni jerarquía. Las nominales no tienen orden ni jerarquía. En este caso, un ejemplo, masculino y femenino. En una encuesta, por ejemplo, marque usted si su género es masculino o femenino. Entonces, para poder levantar los datos, ¿no? Son números netamente nominales, ¿no? Podemos colocar el número 1 masculino, 2 femenino, o al revés, 2 masculino, femenino. No importa el valor numérico, lo que sí importa es esta razón en este caso, de levantar los datos y que un número signifique un parámetro, en este caso, que estemos levantando. Acá no hay jerarquía, aquí 1 no es mayor que 2, ¿no? Aquí simplemente es nominativa la definición numérica. En sus investigaciones, probablemente alguna de sus variables tenga esta característica. Y para poder levantar los datos, no requieran más que poner una categoría numérica para poder luego hacer su conteo. Ahora, en variables ordinales, en este caso, tienen varias categorías, pero además mantienen un orden de menor a mayor, o viceversa, a diferencia del nominal. Los símbolos o números que identifican las categorías sí indican jerarquía. Tal es el caso del prestigio ocupacional en Estados Unidos. Esta es una investigación más del área social, ¿verdad? Pero qué interesante, vamos a ver aquí en el caso nuestro, un grupo de investigadores han decidido investigar cuál es el prestigio ocupacional, o sea, medir en la gente, medir en el pueblo, en la ciudad, digamos, en todas las ciudades capitales de Estados Unidos, cuál es la percepción del prestigio ocupacional, es decir, la mejor escala en cuanto en términos de profesión. Muy interesante, ¿no? Y en este caso se ha medido con diversas escalas que reordenan las profesiones de acuerdo con su reputación. Por ejemplo, 90 ingeniero químico, 80 científico de ciencias naturales, no químico, 60 actor común, 50 operador de estaciones eléctricas de potencia, 2 manufacturero. Obviamente aquí el caso de ingeniería, de ingeniero civil, por ejemplo, debe estar en un rango, pero esto es solo un resumen nomás de los valores, digamos, destacados de esa tabla, ¿no? Entonces, nótese que en Estados Unidos es más, en este caso, tiene más reputación o prestigio ser ingeniero químico, ¿verdad? Que, por ejemplo, un científico que no sea del área química. O, por ejemplo, un actor común tiene más reputación que un operador o un técnico, en este caso, eléctrico. Entonces, ciertamente en esta investigación sí importa, aquí hay una jerarquía, ¿sí? Obviamente en la escala puede ser, en este caso, viceversa, podemos darle el número ascendente o descendente, eso no es significativo, sin embargo, sí el valor definido define la escala que tú plantees en este tipo de investigaciones. Tal vez alguna variable de sus perfiles, de su tema, tenga esta característica.
Otro ejemplo, en este caso con el objetivo de medir la autonomía en el trabajo, muy interesante. Variable o dimensión importante del ambiente organizacional relacionada con una diversidad de factores de desempeño individual y organizacional, esto investigaciones del área social. Podemos utilizar una escala de actitudes de las que hay varias, ¿no? Escalas, ¿no? La más conocida es la escala de Likert, ¿no? Que ustedes la van a ver en varias publicaciones y cuando hagan, por ejemplo, una suerte de encuesta también van a encontrar. Esta escala de Likert usualmente se divide en 4 o en 5, hay unos que son en 5 ítems. La más clásica en 4, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 4 totalmente en acuerdo, intermedio, en este caso en desacuerdo y de acuerdo. En algunas escalas del Likert le aumentan una quinta que está en el medio que dice ni en acuerdo ni en desacuerdo, o sea que es un término neutro, también puede servir. Y por ejemplo, para una encuesta referida a en esta empresa tengo libertad para tomar decisiones que tienen que ver con mi trabajo, y tú puedes responder en este caso de acuerdo, desacuerdo o en los rangos que están ahí. Y se dan cuenta, los valores numéricos no están o no son definidos específicamente con un valor numérico que se requiera una medición precisa. Sin embargo, te van a dar una suerte de percepción que al final te va a llevar a una tendencia y para poder hacer un análisis, ¿no? En este caso, el 1 al 4 podría ser igual de 4 a 1, o sea, al poner al revés los números no importa mucho. Lo que sí es que los extremos estén muy alejados, es decir, que podría ser 1 de acuerdo y 4 de desacuerdo. Y los intermedios podría variar, pero en esta escala ya está predefinido que tengas esos extremos de acuerdo, desacuerdo y intermedio en rangos también, en este caso como intermedios. Y en algunos casos decía un rango que sea neutro, ¿no? Pues tal vez algunas de esas variables también puedas recabar o recaer en una medición cualitativa numérica como es esta, de percepción o de revisión acerca de una investigación que ustedes hagan en su tesis, en su proyecto de investigación. Hay un tipo de variables que son las de medición por intervalos. Este tipo de variables se establecen además del orden de la jerarquía entre categorías, se establecen intervalos iguales de medición, ¿no? Estos intervalos iguales se refieren a distancias entre categorías que son las mismas en toda la escala, por lo que hay un intervalo constante, o sea, una unidad de medida. Son variables netamente cuantitativas, ¿no? Ejemplo, de 0 a 1, de 1 a 2 hasta lo que sería 10, son valores o números definidos. La escala, o sea, el rango que hay entre cada uno de estos números, tienen la misma distancia o el mismo valor o el mismo peso, ¿no? Esto puede servir igual para un tipo de variable para poder recabar, en este caso, un dato necesario, ¿no? Obviamente, en este caso, sin embargo, en este nivel de medición, el 0 es arbitrario, o sea, no es un número real. Se asigna una categoría o el valor de 0 y ya a partir de esta se construye la escala, ¿no? O sea, que definir qué cosa es el 0 de ahí adelante, pero el 0 no tiene un valor de por sí, es arbitrario, ¿no? Un ejemplo común en este tipo de nivel de medición de variable podría ser en las ciencias es la temperatura, que puede medirse en grados centígrados o en grados Fahrenheit. El 0 es arbitrario, ¿no? Como todos conocemos, el 0 en este caso no tiene un significado tan preciso, sin embargo, en el tema del grado centígrado, en este caso el 0 va a ser definido en esta escala, pero si sea en Fahrenheit, su equivalente es distinto, ¿no? Que lo podemos poner en una escala referencial o referida acá, no habría ningún problema, o directamente en una escala propia, ¿no? Como lo que existe, ¿no? En este caso, en ambos escenarios, el 0 es arbitrario y no implica en realidad que exista, en este caso, el 0, en este caso la temperatura. En ambas casos el 0 es distinto, ¿no? El 0 no tiene un significado de por sí propio. El 0 en Fahrenheit no es igual que el 0 en grados, o en Kelvin, peor todavía, ¿no? Entonces, tiene lógica, evidentemente, en términos de valor numérico, podemos tener también valores decimales, ¿no? No necesariamente valores enteros, no necesariamente. En el caso de la medición de nivel de medición con razón, una medición también numérica, en este nivel, además de todas las características del nivel anterior, por intervalos, también tenemos en este caso que el 0 es real y absoluto y no es para nada arbitrario, ¿no? Un ejemplo podría ser en este caso variables cuya naturaleza es de razón. Por ejemplo,
la masa, la velocidad angular, la superficie, el valor 0 tiene significado, ¿no? Por ejemplo, decir 0 metros cuadrados en una área, una superficie, tiene su lógica, como decir, por ejemplo, una velocidad de 0 revoluciones por minuto. Tiene un significado, una masa de 0, ¿no? No como en el caso de la temperatura, que era relativo en función de la escala definida. Bien. En definitiva, según lo visto en este punto de nivel de medición, es importante porque los análisis estadísticos de las variables de la investigación dependen del tipo de nivel. O sea, para hacer un estudio estadístico del data que yo voy a levantar, de los datos que yo voy a levantar, hay que, antes de entrar ya a usar un paquete o usar un instrumento, definir el tipo de variable, en qué escala está, para entender cómo se comporta, y obviamente a la hora de hacer mi análisis tenga muy claro cómo debo manipular esta variable, ¿no? Esta variable numérica. Entonces es importante y muy relevante tener claro este hecho. Bien, ahora, hasta ahí el término en cuanto a las variables en términos de cuantitativas y cualitativas. Ahora, en función de los indicadores de las variables sencillas y compuestas, ¿no? Esto ya hemos revisado en el capítulo de la hipótesis, ¿no? Como vimos, tenemos variables denominadas unidimensionales o sencillas porque poseen un único indicador y tengo escala. Ejemplo, temperatura, la presión arterial, la intensidad de la corriente eléctrica, etc., ¿no? Pero también es el caso de las variables que requieren un único ítem o pregunta para determinar su categoría. Por ejemplo, un cuestionario, un informe, un formato de observación, etc., ¿no? Para sacar el dato. Entonces también aplicable a este escenario. Vamos a identificar en este caso, dar unos ejemplos de este tipo de variables que hemos hablado anteladamente. Aquí tenemos, por ejemplo, una encuesta predefinida en cuanto a género, masculino o femenino. Y tenemos, por ejemplo, ya para este tipo de variable, la siguiente pregunta. Desde un punto de vista, ¿cuál es la principal razón por la que se presentan mayores reprocesos en la producción? Un reproceso es rehacer un trabajo, ¿no?, que ya debería estar hecho con un proceso. Por ejemplo, la construcción. Rehacer o reprocesar, por ejemplo, lo que sería una capa base. Imagínense que están en una carretera y hacen una conformación de una capa base, y lo que pasa es que hacen las pruebas de control de calidad y todo sale mal, ¿no? Hay errores de densidades, hay errores incluso del tipo de material, errores geométricos que no pasan lo que serían los permisibles. Entonces hay que escarificar y volver a procesar, hasta inclusive cambiar de material si es que el material presenta algún problema específico en cuanto a calidad. Entonces, ¿cuál sería el motivo para reprocesar, diremos, ¿no? Y aquí la pregunta dice, o la encuesta dice, señale solamente una, la que considera que que más contribuye a este reproceso. Uno podría ser mantenimiento inadecuado de la maquinaria. 2, negligencia de los operarios. 3, actitud negativa de los operarios. 5. 2, falta de capacitación de los operarios. 4, falta de supervisión de los jefes. 6, ejercicio inadecuado del liderazgo por parte de los jefes. 7, falta de experiencia del personal. 8, maquinaria obsoleta desgastada. 9, materiales o insumos de baja calidad. 10, estándares objetivos irreales e inalcanzables. Qué interesante, ¿no? Esta escala con 10 parámetros, del cual uno solamente se puede elegir. Qué interesante, y es en términos, por ejemplo, de lo que les decís, ejemplo de la capa base, tiene todo que ver con lo que está acá. Yo creo que todo lo que puede incidir de manera general en este reproceso está ahí, no le falta nada, ¿no? En términos de maquinaria, tenemos 2, mantenimiento inadecuado o máquinas viejas o ya obsoletas. Muy frecuente ambos, usualmente el número 8 el más común. O sea que esta maquinaria, por no gastar más, o porque la maquinaria cuesta caro, solamente en Bolivia se importan maquinarias de segunda mano, se les da bastante uso,
mucho uso hasta que al último se hacen mantenimientos mayores, reparaciones, cambio de piezas, porque comprar una maquinaria es muy costoso, cuesta bastante caro. Y no esperes pues que el ítem, en este caso que una capa base te queda perfecta si pues tienes una maquinaria ya muy antigua, ¿no? Que aunque tenga un buen mantenimiento, si es muy antigua ya no es lo mismo, ¿no? Otro ejemplo muy interesante es referido a los operadores, en este caso al personal técnico, ¿no? Que va a trabajar ahí. Una cosa es negligencia, otra cosa es actitud negativa, ¿no? Negligencia no hacer caso, ¿no? No hacer caso a las indicaciones, o sea, cómo tiene que hacer un ítem, es negligencia. Actitud negativa, en este caso, es, además de no hacer caso, ¿no? Y hacer su capricho, en este caso, prácticamente hacer un trabajo a la mala, es decir, en contra de los intereses de la empresa, en este caso, o en contra de lo que se le ha instruido, ¿no? Eso también es algo que podría pasar, no necesariamente que porque no quiera hacer y quiera hacer como siempre hacía, lo haga, o que quiera ya aquí en este caso dañar o afectar a la empresa. Son dos cosas distintas y que se deben evaluar, ¿no? En términos ahora de personal, también entraría el tema de la falta de experiencia, ¿no? Puedes tener personal obediente, con actitud positiva, que quiere trabajar, pero si no tiene experiencia, puede también que tengas que rehacer o reproducir, en este caso, la capa base en varios sectores del proyecto, ¿no? En cuanto a materiales, tenemos exactamente uno, serían materiales e insumos de baja calidad, materiales defectuosos. También es algo muy común, les cuento. Y aquí no es culpa del personal ni del equipo, ¿no? Lo que pasa es que los propietarios de empresas a veces plantean el uso de un material barato, entre comillas, en el caso de capa base, materiales cercanos al banco o cercanos a la plataforma para ahorrar costes de transporte, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, si tienen que traer material chancado de muy lejos, pretenden mezclar con un material local muy cercano, y puede que ese material no sea tan bueno, no sea tan eficiente en términos de calidad, y que al mezclar este material tengamos problemas inclusive de plasticidad, problemas de CBR incluso y otros, y de hecho, ¿no? Ya conformado, ya hecho un tramo de la plataforma, puede venir el supervisor a hacer unas pruebas de calidad y si no cumple, no cumple, tienes que levantar toda la plataforma y volver a hacer, ¿no? Así de claro es. Entonces, también pasa esto en los proyectos porque usualmente hay, no todos, pero una gran parte de los contratistas, infelizmente ya no son pues ingenieros, son contratistas. El contratista busca ganar lo más posible, ¿no? Y eso es algo, digamos, que no lo podemos negar y a lo que está bien, o sea, tienen todo el derecho de ganar, son empresa, pero deben cumplir un contrato, ¿no? Y cumplir los requisitos de calidad, ¿no? Otra cosa es agarrar y gastar lo más posible y entregar una obra que esté con deficiencias. Eso no está bien y es totalmente deplorable y incluso con tendencias de incumplimiento del contrato y temas ya incluso hasta legales, ¿no? Pero pasa mucho, les cuento eso, y usualmente ahí por ese motivo que el supervisor tiene que ser una persona muy capacitada y estar muy pendiente del proyecto porque a veces el contratista, como vulgarmente dicen los trabajadores, te quiere poner gato por liebre, ¿no? Algún ítem, hay que estar muy pendiente. Ahora, en términos ya digamos, de nivel de control, tendríamos el 4 y el 6. Nivel de control, en este caso, falta de supervisión o jefes. En este caso, jefe de sección, hablar es un tema más para empresa. Aquí podemos hacer una analogía con en este caso, los ingenieros residentes, superintendentes de proyecto. Dos cosas diferentes. El supervisor usualmente es ajeno a la empresa, es el que le controla, pero el residente, superintendente y en este caso son ingenieros o técnicos del contratista que hace una suerte de control propia, control directo de su ejecución, ¿no? Puede que la empresa sea muy seria, que tenga buen material, buen equipo, tenga un buen personal, pero si no hay un control del dueño o de los expertos del dueño, obviamente que por hacer rápido o por algún fenómeno, algún tema, los trabajadores le pueden meter nomás y quieren tapar a través de alguna deficiencia, ¿no? No necesariamente por términos de querer ahorrar, ¿no? Eso pasa en hormigones. Como tienes un vacío importante de un hormigón, por ejemplo, un muro en carretera o un estribo en un puente, lo que pasa es que por las dimensiones, probablemente por el tipo de hormigón, se dificulta el vibrado y de por ahí desencofran y aparecen las famosas cangrejeras, ¿no?
¿Y qué es lo que pasa? Se desencuentra temprano, ¿no? A la primera hora de la mañana. Y al verificar que tienen cangrejeras, ¿qué es lo que se debería hacer? Una revisión. Se tiene que picar todo lo que está mal y dejar ahí el hormigón totalmente sano, expuesto y tomar una decisión. Puede ser, en este caso, colocar aditivos para poder curar esas fallas. Si es una falla muy severa, inclusive la demolición y reposición. Pero los trabajadores, usualmente la mayoría, tienen ese temor o miedo de que han hecho una mala obra, un mal trabajo y suelen tapar este tipo de defectos con una mezcla simple, ¿no? Una mezcla simple, mortero, cemento y entre comillas lo van parchando, ¿no? Y eso no sirve, ¿no? No sirve desde un punto de vista estructural. Si eso es un momento estructural, no sirve y hay que nomás tomar mucha atención. Por ese motivo que el personal del contratista y el supervisor tiene que estar permanentemente en el proyecto para evidenciar este problema, hacer un paro ahí y evaluar el tipo de solución más factible en términos de calidad, ¿no? Todo se puede reparar o arreglar, pero hay que medir también en términos de tiempo y costos. Tal vez valga la pena demoler o valga la pena hacer un refuerzo con aditivos que están hechos justamente para este tipo de patologías, ¿no? Entonces es importante y eso pasa en los proyectos, ¿no? Otro podría ser, decía acá, el número 6, inadecuado liderazgo, ¿no? En este caso es referido en este caso, al nivel de control, ¿no? En una empresa hay pues el ingeniero superintendente, el residente, su capataz, en este caso sus ingenieros que revisan los procesos, pero si la cabeza no tiene el suficiente liderazgo para poder mandar, delegar, ordenar y en este caso controlar el proyecto, y es una persona muy reservada o es una persona que no muy comunicativa, que no exige y que no hace revisiones y controles, obviamente pues que el proyecto no va a ir muy bien y al final cada quien va a hacer lo que quiera, ¿no? Inclusive los mismos técnicos, los mismos ingenieros del proyecto, los seguidores, todos estos van a tener un desempeño malo y obviamente por consecuencia también pues los trabajadores y el proyecto. Entonces hace mucho la cabeza, hace mucho quién es la cabeza, quién está a cargo o quién es el líder del proyecto para poder tener un proyecto exitoso. Por ese motivo que también realmente las empresas y lo que son las entidades buscan o piden en el contrato, los DBCs, un personal con mucha experiencia, no solamente académico, con experiencia de proyectos. Se supone que si ha hecho varios proyectos, tiene ya la experiencia, tiene ya el manejo de personal, tiene el criterio para poder agarrar y para poder organizar y llevar a cabo, en este caso, un proyecto de calidad. Entonces, usualmente se busca ingenieros con buena formación académica, pero con gran experiencia, ¿no? Y usualmente la experiencia se la puede medir por tiempo o por monto, ¿no? Si la obra, por ejemplo, es una obra de 10 millones de bolivianos, se busca que tenga una experiencia general de por lo menos 10 o si no a veces el doble, 20 millones en obras, en este caso en general, y tal vez 10 o 5 millones en obras en específico, el mismo tipo de obra para validar, ¿no? Y obviamente hay también tablas de medición para dar más puntaje en el caso de tener más experiencia, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, bien pertinente esta herramienta en cuanto a lo que sería en obra civil. Si estamos evaluando, por ejemplo, el reproceso en obras viales, por ejemplo, un tipo de proyectos, tiene mucha lógica y nos puede llevar luego de agrupar esas variables, sacar indicadores que le sirvan en este caso a la comunidad, a los constructores, en este caso para mejorar sus procesos, ¿no? Interesante. Bien, hablemos de las variables compuestas ahora. Todo lo contrario a las variables simples o sencillas. Estas variables compuestas están integradas por varias dimensiones, factores, indicadores, ítems o escalas, ¿no? Un ejemplo, en este caso la pérdida de suelo por erosión es uno de los problemas que más daños causan a la agricultura. Para combatirla y emprender acciones que la remedien, es necesario medir continuamente las áreas críticas a escala de una cuenca. La pérdida del suelo por erosión se determina con varios métodos, entre los que se encuentra una ecuación, que es la ecuación universal de pérdida de suelo modificado, EUPSM. Sería uno de los métodos de los muchos que hay para estimar esta pérdida, ¿sí? Acá está la ecuación, bien compleja, ¿no? Donde cada uno de los parámetros, en este caso Q, Q sub P, K, L, C, C y P, tienen una explicación. Dependen de varios, son parámetros que alimentan esta expresión, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, para cada variable, en este caso parámetro,
le va a alimentar esta fórmula que de cierta manera va a predecir, en este caso, esta pérdida de suelo, ¿no? Entonces no es directo acá, hay que hacer una suerte de un instrumento o indicador para cada uno de estos parámetros que van a estar en esta ecuación, ¿no? Se dan cuenta, y usualmente eso es lo que pasa en fenómenos también de la ingeniería civil. Bueno, en este caso hay una gran variedad o diversidad de instrumentos para medir las variables del estudio, ya sean cuantitativas y para capturar la esencia de las narrativas y sus significados, en este caso para estudios o variables cualitativas. Con algunos se recaba la información tanto cuantitativa y cualitativa, o sea que hay instrumentos solamente para la parte numérica, solamente para lo que sería la narrativa, o también hay mixtos que recogen parte numérica y parte narrativa. Los principales instrumentos, genéricos obviamente, de acuerdo al tipo de investigación, vamos a ver acá son los siguientes. Por ejemplo, si hablamos de variables cuantitativas, podríamos hablar de los más clásicos y más usados a nivel mundial, son los cuestionarios, en este caso, y las escalas de actitud, ¿no? Hablábamos de la escala de actitud, por ejemplo, ¿se acuerdan de los valores cualitativos de orden numérico? Ahí está la escala de Likert que hablábamos, la escala de actitud, en la cual podemos recabar esa información con unos rangos ya predefinidos, ¿verdad? Otro ejemplo serían los cuestionarios. En este caso, estos cuestionarios nos dan, en este caso, números cuantificados sobre los cuales podemos establecer tendencias. Obviamente, estos cuestionarios son estandarizados. El término estandarizado es referido a que el investigador define o predefine el tipo de pregunta, su orden y su cuantificación para recabar los datos, ¿no? Muy bien. En cuanto a los cuestionarios, es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. El contenido de las preguntas del cuestionario es tan diverso como los aspectos que se evalúan. ¿De qué va a depender? De la pregunta de investigación, de la hipótesis y obviamente del investigador. Fundamentalmente se consideran dos tipos de preguntas, las cerradas y las abiertas. Las preguntas cerradas presentan a los participantes o sujetos categorías u opciones de respuesta que han sido delimitadas previamente, para que escojan una, como son mutuamente excluyentes, o varias, en el caso que las respuestas sean múltiples, dependiendo de la clase de pregunta, ¿no? Ahora, las preguntas abiertas, todo lo contrario, no delimitan de antemano las opciones de respuesta, por lo cual el número de categorías es muy elevado y puede variar, ¿no? A la izquierda, una pregunta cerrada, a la derecha una pregunta abierta. En la abierta es libre para que el que responda a este cuestionario pueda hacerlo en sus términos y en sus palabras. La cerrada ya define o predefine un valor que debes elegir de un menú, de una lista, ¿no? Como ejemplo, solamente con dos, con sí y no, pero pueden haber más escalas y el que va a llenar esta encuesta puede llenar a veces una sola pregunta o una sola respuesta o varias. Todo depende de, como decía la teoría, si es mutuamente excluyente o es complementario. Todo depende del tipo de pregunta de investigación. Ojo que aquí levantamos un dato cuantitativo a la izquierda y a la derecha un dato más cualitativo. O sea que este instrumento es, en este caso, mixto, si tiene ambos parámetros. Aquí tenemos también algo un poco más grande. Tenemos ya para elegir una serie de opciones y eso es usualmente lo que se hace en términos de una investigación. Difícilmente tendrás opción A y B. Son realmente una serie de opciones que se deben elegir, ¿no? Lo propio en el caso de algunas definiciones, algunas preguntas abiertas, en las que tú puedes colocar ya una escala numérica en términos de las respuestas que pueda colocar la persona que esté siendo entrevistada o con la entrevista. Bien. Ahora, otra pregunta que viene acá dentro de los cuestionarios. Una o varias preguntas son las necesarias para medir o evaluar una variable. Bueno, en ocasiones es suficiente con una pregunta para recabar la información, pero en otros casos se requiere elaborar varias preguntas para verificar la congruencia de las respuestas. Lo que les decía, ¿de qué va a depender el tipo de instrumento? ¿De qué va a depender qué herramienta utilizar? ¿O cómo hacer? Bueno, depende del dato que tú quieras levantar. Depende. Si con una pregunta o un instrumento el dato no es suficientemente robusto y completo como tú querías para tu investigación, pues tú puedes generar otra pregunta
otro instrumento, complementario puede ser, como aquí dice, para ver la congruencia en este caso, la correlación de las respuestas podría ser. Recomendaciones para hacer buenas preguntas en un cuestionario. Estas deben ser claras, deben ser breves, deben tener cierta sensibilidad, o sea, que sea, en este caso, muy entendible por el lector. Cada pregunta debe referirse a una única cuestión o relación lógica. Debe ser neutra, muy importante que sea neutra, o sea, que tú como investigador no puedes hacer una sugestión o querer hacer, digamos, influir en la respuesta de la persona que va a responder, ojo. Y es recomendable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. Muy claro, ¿verdad? Y muy entendible, todo es lógico. Por ejemplo, en un caso que se ve frecuentemente es en tipo de investigaciones, inclusive a nivel de carrera, yo alguna vez observé que sea breve, o sea, para un estudiante de la carrera o para un docente, que le hagas 10 preguntas y una pregunta que sea muy grande, muy larga, muy detallada, tal vez porque el investigador quiere tener un dato muy preciso, ¿no? Pero la redacción es 3, 4, 5 líneas. Inclusive al lector, al que va a llenar la encuesta, o la entrevista, perdón, le va a dar pues sueño y inclusive hay tendencia a que si está ocupado responda cualquier cosa, ¿no? Que no sea la realidad, que no refleje la realidad. Entonces, la mayor recomendación es que las preguntas sean totalmente breves y concretas a lo que tú quieres investigar. Si no eres capaz de redactar una pregunta clara y concreta y muy corta y sencilla, es que tal vez quieres colocar todo en una sola pregunta, entonces tienes que subdividir en más preguntas, o tal vez que tú no tienes muy claro qué dato quieres levantar. Y eso pasa usualmente, o sea, tú quieres recabar información, pero no sabes qué o cómo. Y planteas preguntas muy compuestas con la finalidad de tener todo, diremos, cubierto, pero lo que haces es confundir, aburrir al investigado. Entonces, no vale la pena. Mejor es tener mejor percepción y dividir en subpreguntas y preguntas más concretas, ¿no? Eso pasa. Es muy clásico, les cuento, inclusive en ciertas encuestas que se hacen a nivel de evaluación académica. Ahora, además de las preguntas y de las opciones de respuesta, un cuestionario estará formado por la portada, la introducción, instrucciones y agradecimiento final. El tema de la introducción comprende el propósito general del estudio, motivaciones para que los sujetos respondan. En este caso hay que decir la importancia de su participación. Usualmente es de buen estilo o buen gusto colocar un agradecimiento inicial, o sea, indicar ahí, darle gracias porque están colaborando con este instrumento. Además, colocar también el tiempo de respuesta aproximado, un espacio libre para que firmen o indiquen su consentimiento, es importante, a veces lo ponen al final, a veces esto, y en este caso una identificación de quién se lo aplica. Esa identificación a veces no es necesario o no es muy importante, a veces se requiere que tengas, en este caso, el cuestionario anónimo, pero muchas veces sí hay que identificar a quién lo está llenando. Asimismo, una breve explicación de cómo se procesará los formularios contestados y una cláusula de confidencialidad en el manejo de la información. Eso igual es importante, sobre todo para temas muy delicados, es bueno colocar esta cláusula, ¿no? E instrucciones iniciales claras o sencillas, ¿no? Muy interesante esta parte de la introducción, ¿no? Muy bien explicadito. Pasando a lo que es la escala de actitud o escala de Likert que ya habíamos hablado anteriormente. Este método es además conocido para medir actitudes, ¿ya? En este caso, Likert plantea un conjunto de afirmaciones o juicios ya predefinidos sobre los cuales se pide una reacción de los sujetos, una percepción. Es decir, presenta cada frase y se solicita al participante que externe su reacción eligiendo una de las 4 o 5 categorías de la escala de Likert. Vimos que un ejemplo que eran 4, solamente son 5, les decía. Aquí tenemos algo un poco más completo, ¿no? Haciendo un poquito más el zoom, podemos ver acá. Un variable, decíamos, percepción del bienestar de los empleados, ¿no? Definición conceptual de la variable, grado en que una organización valora, trata con humildad y en este caso cuida de sus empleados. Definición operacional,
Medición a través de la escala de Likert de la percepción de los empleados sobre el qué tanto valora o se les valora y se cuida en su empresa. En este caso, la primera pregunta. Para mi empresa soy un ser humano con nombre y apellidos y no únicamente un número o un empleado más. ¿Ya? Totalmente en desacuerdo, totalmente en acuerdo. Decía 1 y 5 puede cambiar. Pero intermedio, de acuerdo, en desacuerdo, y el punto medio que le faltaba a la otra escala de Likert que les mostraba, que es estar ni en acuerdo ni en desacuerdo, un punto neutro. ¿No? Interesante, ¿no? Para que se pueda. Entonces aquí lo importante o lo interesante es que esta percepción está predefinida y solamente tiene que elegir una opción, porque es mutuamente excluyente cada una de estas opciones que se eligen, ¿no? Y en definitiva, al final, se puede aplicar de todas las preguntas esta expresión o esta ecuación que da un valor promedio. Si son 6 preguntas, las 6 escalas, en este caso, definidas y el promedio respectivo. Cuando hablamos de instrumentos, ahora, no solamente son herramientas, ¿no? O instrumentos, en este caso, como cuestionarios. También pueden haber equipos, aparatos, sistemas basados en escalas, ¿no? Usualmente en la categoría de equipos, aparatos y sistemas hay miles de escalas universales diferentes. Muchas las conociste tú en diversos cursos dentro de la universidad, aquí de pregrado, en la carrera. En este caso, los profesores y especialistas o los técnicos pueden ayudarte a saber en qué condiciones es conveniente usarlas y con qué variables. En este caso, estas son herramientas completamente estandarizadas, producto de la investigación interdisciplinaria, ¿no? Bien importante, o sea, es muy corta esta redacción para todo lo que puedes usar, tener un equipo, un aparato. ¿De qué va a depender usar un aparato, un equipo u otro? Pues depende mucho de toda el rango de posible uso, el manual del equipo o indicación de los que manejan el equipo para saber si ese aparato, equipo o sistema en definitiva te va a servir para levantar datos necesarios para responder a tu pregunta de investigación. Entonces es muy conveniente, como aquí dice, que hagas la consulta. En el caso de San Simón, en el caso del departamento de civil, en el campus tenemos 2 laboratorios cercanos. Uno es el laboratorio de resistencia de materiales y otro es el laboratorio de pavimentos y asfaltos, ¿no? Entonces es muy claro saber si es que yo quiero, por ejemplo, utilizar un equipo como el pulso ultrasónico, saber cuál es su rango de uso, saber su disponibilidad, saber si es pertinente, no sé, para un tipo de hormigón especial, tal vez de alta resistencia, saber cada cuánto se pueden hacer los ensayos, saber cuánto cuesta, realmente saber qué es lo que te va a brindar el equipo, ¿no? No es lo mismo un equipo que otro. Ejemplo, para romper hormigones en el ensayo de compresión de probetas estandarizadas, los equipos antiguos, lo que hacían era tú hacías era ir pulsando, bombeando una palanca y la tensión o la compresión iba aumentando, el esfuerzo, hasta romper la probeta. Ese era el ensayo y lo que tú medías, en definitiva, era el punto máximo, ¿no? El valor máximo de rotura. Los equipos modernos de ahora, las prensas universales automáticas, digitales, a más de solamente darte el dato del esfuerzo máximo, te da una curva en el cual te va mostrando las resistencias en diversas etapas en el tiempo, como también te va mostrando parámetros específicos del hormigón que estás ensayando, por ejemplo. Lo propio en el ensayo de tensión, el ensayo de tracción, te va a dar la curva de tensión de formación. O sea, realmente el equipo, por más que sea una prensa o que sea un equipo específico, puede por su tecnología, por su amplitud de medición de datos, puede ser más o menos completo y te puede servir más o menos a tu investigación. Entonces, si tú has planteado una investigación con un equipo específico que tú has visto en el internet, de investigaciones similares, tal vez de Chile, de Perú, de Colombia, tendrías que antes de plantear tal como está ahí, validar las condiciones del equipo local para saber si en esas condiciones te brinda los mismos parámetros, los mismos datos, o de por ahí te da más información, o te da menos información, o de por ahí no puede analizar especímenes tan grandes o un tamaño más pequeño como tú necesitarías. O sea, realmente es aquí mucho más especializado el asunto y tienes que investigar el equipo. Por eso muchas veces acá en San Simón
los responsables del laboratorio de asfaltos y pavimentos, como de materiales, plantean a los tesistas, plantean antes leer el manual, saber operar bien, saber toda la teoría, cómo se comportan los rangos de uso, para recién, con esa percepción más definida, plantear un tema de investigación, plantear, en este caso, el uso del equipo para levantar los datos, porque tú ya sabes qué es lo que hace y qué es lo que no hace, ¿no? En un rango de seguridad. Entonces, es importante conocer la herramienta que uno tiene, ¿verdad? A eso me voy. Algunos ejemplos basados en equipos y sistemas de escalas universales, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de... Un segundito, por favor. Ya. Si hablamos de la variable tamaño de filete de soldadura, un instrumento clásico para poder medir el tamaño del filete puede ser el calibrador de soldadura, podría ser. En este caso, la unidad de medición común sería en pulgadas o en milímetros. Solamente en Bolivia en milímetros. En Estados Unidos en pulgadas. Si hablamos de la variable vibración, vibración es en este caso en términos de velocidad, aceleración y desplazamiento, hay un instrumento que se llama vibrómetro. Y en este caso la unidad de medición común sería centímetros, milímetros, nanómetro por segundo, milímetros, en este caso, hercios o hertz. Si hablamos de velocidad y temperatura del aire, hay un equipo que se llama anemómetro. En este caso nos mide en unidades de nudos, millas, kilómetros por hora, metros o pies por minuto, etc. Si hablamos de tamaño de partículas, diámetro, en este caso, eso es más para una investigación del área tal vez química o física, tenemos el instrumento de microscopía, de análisis por imagen, análisis por tamices, grindómetro, análisis de sedimentación, ¿no? La medición aquí se hace en micrómetros. Tenemos la variable volumen de un líquido, entonces podríamos agarrar y tomar el instrumento de la cónica o de una probeta. La medición se hace en unidades decímetro, centímetro cúbico. Lo propio en otros tipos de ejemplos, ¿no? En el caso de unas variables que no sean tan así numéricas, por ejemplo, retrasos en el trabajo por parte del personal, entonces, ¿qué equipo podríamos medir o tomar en cuenta? Podría ser el reloj de chequeo por huella digital, ¿no? Lo que sería el reloj de control de personal. En este caso, las unidades mide horas y minutos, ¿no? Entonces, si uno tiene atrasos o retrasos, se pueden cuantificar y se puede sacar, en este caso, esta medición. Es interesante, depende de cada variable, saber qué tipo de instrumento es suficientemente bueno para levantar el dato para poder caracterizar esta variable, y obviamente la unidad es igual importante. Entonces ustedes tienen que definir para sus investigaciones qué tipo de variable, en este caso escala, nivel de medición, tipo de instrumento y qué unidades o qué tipo de unidad van a manejar, ¿no? No siempre es lo mismo. En ocasiones, un fenómeno o variable multidimensional o compuesto puede medirse con determinados indicadores, uno o varios, y articularse mediante una ecuación, fórmula o ponderación. También esto es posible, o factible. O sea, esta variable compleja, sacar algunos parámetros con indicadores y después agarrar y tratar de articular en una ecuación, ¿no? Para poder cuantificar y poder medir esta variable. Podría ser el caso, ¿no? Hasta acá tendríamos los instrumentos de recolección de variables cuantitativas. Como verán, no entro a especificar, por ejemplo, elementos finitos y explicar toda la teoría, porque realmente no cabremos ni en otro semestre más. O sea, realmente es complejo. Hay un sinnúmero de técnicas, un sinnúmero de procedimientos, un sinnúmero de instrumentos, un sinnúmero de herramientas, equipos. ¿Cuál tenemos que elegir? La respuesta es la que más se adecue en términos de darte datos que sean suficientemente buenos y que sea factible para ti como investigador, entender, tener a disposición ese equipo, saber operar. Por ejemplo, elementos finitos no todos manejan bien, ¿verdad? Y no tienes las competencias, sería complejo que tú te agarres un software y puedas recabar los datos, por ejemplo. O tal vez lo puedes hacer, pero tienes que aprender un curso y te tardes casi un año en aprender. Entonces tienes que vos medirte. Desde un principio decía, tú te pones el tema de investigación, tú te pones los objetivos, y en este caso tú te pones
el procedimiento. Obviamente, ya he elegido, ya he concursado, ya he entendido lo que es el problema, objetivos, hipótesis. Tú has tenido que ir construyendo, como decíamos, por ejemplo, el objetivo decíamos que es el qué de la investigación, pero el cómo no lo explicas ahí, lo explicas acá en diseño metodológico. Pero ya les dije en aquel entonces, a la medida que tú ibas ya armando los objetivos, te deberías pensar en el cómo, ¿no? Porque de por ahí no hay equipos que aquí en Bolivia tengamos a disposición, no hay ese paquete de diseño, ese paquete de modelación no existe, o es muy complicado, o es muy caro, o es muy difícil tal vez de manipular, tal vez un paquete ruso, un paquete japonés. O sea, hay que ser, pues, en este caso, conscientes de que no todo se puede hacer. Si bien hay las ganas, la motivación, hay que elegir un tema que tenga variables, que sean posiblemente medibles, con equipos o estrategias y técnicas que tú puedas como investigador aplicar en nuestro país. Si es así, entonces tu investigación va a correr adelante. Entonces, acá hay un montón, hay un universo de instrumentos, técnicas, un libro específico que diga herramientas e instrumentos de investigación para ingenieros civiles o ingenieros estructurales, difícil. No vas a encontrar ese recetario, ¿no? Lo que sí hay son las tesis, investigaciones similares, que tienen pues sus maneras de recabar los datos, que tú puedes leer y inspirarte o motivarte o ajustar algún instrumento para poder medir. Inclusive una tesis de grado como la que tú vas a hacer puede servir no solamente en términos de las conclusiones que tú vas a sacar, sino que tal vez sirva porque has podido vos, en tu afán de recabar los datos, has podido generar un instrumento tal vez novedoso que no haya sido usado por otra persona y que te haya servido a ti para recabar los datos. Y esa idea, digamos, novedosa puede servir a otros investigadores para usar tu instrumento o ajustarlo para diversas investigaciones. Como se darán cuenta, entonces aquí la idea es, en base a la revisión documental de otras investigaciones y que se presentan en artículos científicos, tesis y demás, inspirarse a través del cómo se hizo para recabar los datos para tú aplicar a tu investigación. Muy bien. Ya en términos ya finales de este capítulo y de manera muy resumida, ya para el enfoque cualitativo, variables cualitativas, ¿qué tipo de instrumentos son los más comunes? Tenemos la entrevista y grupos de enfoque. Los más comunes, hay también bastante acá, más utilizados en las áreas sociales, decíamos, ¿no? En cuanto a entrevistas, en este caso, se hacen entrevistas abiertas, en este caso a grupos de personas o a personas, en este caso, líderes de grupo, enfocadas sobre las cuales se va conversando y se va, en este caso, recabando la información. O grupos de enfoque, grupos, en este caso, específicos de trabajadores, grupos de líderes, grupos de beneficiarios de una obra, etcétera. Todo con el afán de sacar percepciones y que te puedan servir para sacar alguna, en este caso, conclusión para tu investigación de corte cualitativo. ¿Sí? Hasta acá este capítulo, ¿no? Bastante largo, ¿no? Mucha teoría, mucha explicación referida a lo que serían las técnicas, al muestreo que hemos estado trabajando, hemos visto cómo elegir la muestra, hemos visto a detalle prácticamente también el tipo de variables, este proceso tan importante que es que ojalá que ustedes lo apliquen muy bien, de cómo recabar los datos, todo este capítulo muy largo, muy entendible si uno le pone las ganas y nos damos cuenta de que realmente no es tan sencillo decir cómo vas a hacer tu investigación, pero hay que hacerlo, no hay de otra. Si no lo pones en papel, no esperes que mañana o el día de mañana, por arte de magia, ya sepas cómo tienes que hacer. O sea, si no puedes ahora poner en una redacción, en tu perfil, el diseño metodológico, pues tu perfil no vale, pues no nos sirve porque no tendrías cómo hacer la investigación, cómo recabar los datos, que es la parte más vital o más importante. El aporte fundamental del investigador, ¿cuál es? Recabar los datos. Todo lo que es el marco teórico, todo eso es, bueno, recabar información relevante, pero el aporte en sí del investigador es recabar los datos. Eso es, o sea, hacer la tesis, quiere decir. Entonces, si no tienes los instrumentos para poder recabar datos, entonces no estás claro y evidentemente todo lo que has planteado no serviría para poder plantear una investigación. ¿Sí? Eso es. Bien, en definitiva, con todo lo que hemos visto en este capítulo y todos los anteriores, ya nos queda simplemente hacer el perfil. Evidentemente,
todo esto de la metodología es sumamente importante. Yo considero la parte nuclear de esta materia en cuanto a la capítulo de tesis y también el tema del proyecto de grado, que vamos a ver después. Entonces, me he permitido mostrarles ahora, si se puede ver la pantalla, un perfil. Aquí tenemos un perfil modelo, ¿ya? Este perfil modelo o perfil de tesis es el que tienen que entregar ustedes para que yo les evalúe. Este perfil lo van a entregar en formato físico y también lo van a exponer. La estructura de este documento ya está definido, o sea, los títulos, el tipo de letra, todo está ya definido, ¿ya? O sea, como que tú agarres en Word y vayas colocando tus datos. Por ejemplo, en el título, aquí pones el título de tu trabajo. Obviamente está con amarillo, solo para que te des cuenta que tienes que aquí reemplazar. No es que lo dejes con color amarillo, esto tiene que ser con color transparente o blanco. Eso ojalá que, cuidado que no se me equivoque, siempre hay gente un poco que no escucha, no entiende. He puesto con amarillo solo para que tú te des cuenta que aquí tienes que colocar. Una vez coloques tu título, esto lo pones en color blanco, ¿ya? Pones el nombre o los nombres de los que han elaborado este perfil. El tutor se lo puede dejar en blanco, si quieren poner mi nombre lo ponen en blanco. Y le ponen la fecha. En este caso sería la entrega en el mes de julio del año 2022. Listo. En la estructura tenemos lo siguiente. Tenemos la introducción, ¿ya? En introducción debes colocar una breve introducción de todo el perfil, ¿ya? La introducción se escribe al último. Es igual que en la monografía, lo que ya hemos visto, o del ensayo. Se escribe al último. Vale decir, concluyes el perfil y luego te vienes a colocar tu introducción, ¿no? 1 o 2 párrafos son más que suficiente. ¿Qué es lo que se pone en la introducción? Describe lo que contiene el documento. ¿Qué es lo que tiene el documento? Ahí le colocas. Eso colocas. Antecedentes. Aquí vas a colocar antecedentes de la temática general abordada. Antecedentes del tema, no del problema, del tema. Ejemplo, a través de los tiempos, los seres humanos han ubicado las cercanías de los ríos, por lo que se hace necesario la construcción de defensas. Bueno, esto es de un perfil que tenía de un estudiante, que lo hizo muy bien, ¿ya? Pero es un ejemplo nomás de cómo ir redactando. ¿Cuán largo tiene que ser el antecedente? Dos párrafos, 3 párrafos, máximo una hojita, exagerando. Ya aterrizamos al punto número 3, planteamiento del problema. Acá específicamente tú tienes que colocar los antecedentes de qué? Del problema de investigación. Los argumentos. Hemos hablado bastante de cómo se redacta, ¿no? El método que les aconsejo, he dicho, es el método del embudo, que se redacta de lo general a lo particular. A nivel global, a nivel continental, a nivel nacional, y luego a nivel local específicamente vas a aterrizar. Como el problema se lo ha visto a nivel mundial, a nivel general y a nivel local. ¿Será que el problema se ha abordado o no se ha abordado? Todo vas a explicar, ¿no? Y por último, ya como culminación, viene lo que es la formulación del problema. El planteamiento puede ser un poco más exquisito que el tema de antecedentes. Aquí hablamos de 2 páginas como máximo, puede ser una también. Y la formulación al grano, la pregunta de investigación, acá entre signos de interrogación, como les he explicado. Problemas específicos, los que tengas. 1 o 2, aquí vas a colocar. Luego vienes a la justificación, punto número 5. Justificación, decíamos, usualmente desde un punto de vista teórico y luego desde un punto de vista práctico. En la literatura van a encontrar que justificaciones hay diversas gamas o líneas sobre las cuales muchos autores recomiendan. Justificación, en este caso, documental, justificación social, etc., ¿no? Para mí es suficiente que tengas justificación teórica y práctica. Teórica, la del conocimiento, y la práctica, posibles beneficios en el uso de tu investigación, ¿verdad? 1 página o 2 máximo. ¿Tiene que haber citas? Sí. En justificación, en planteamiento del problema, tiene que haber citas, sí o sí. Cuanto a objetivos. Objetivo general, objetivos específicos, ¿verdad? ¿Cuántos? Los que tú tengas. Usualmente decíamos no más de 3 se aconseja. Punto 7, la hipótesis. En función a todo lo que has ido trabajando, colocar la hipótesis de manera directa, clara y concreta, sin dar vueltas. Un párrafo por demás. Si planteas hipótesis específicas, en puntos apartes colocarás las hipótesis específicas. Puedes colocar 7.1, 7.2.
Usualmente no es tan común ver hipótesis específicas, pero lo puedes colocar. 8, alcance y limitaciones, ¿no? Aquí colocar qué es lo que no se va a hacer en la investigación. Colocar qué variables se van a investigar, de qué manera y qué es lo que no se va a hacer, ¿no? Decíamos, no que justificar el por qué, sino colocar directamente qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. Posteriormente tenemos el marco teórico, aquí ya un poquito más amplio, aquí tendrá que ser más páginas, 3, 4, 5, etcétera, y los redactamos en función del problema de investigación, las variables, hemos explicado métodos específicos para armar lo que sería el marco teórico, usan uno de ellos y lo van aquí trabajando, obviamente con citas, siempre que da crédito a los autores que ustedes elaboren este marco teórico. Por favor, no se van a extender acá, lo concreto, lo que sirva. Aquí no se vale copiar, pegar textos de 50, 100 hojas y que me entregues un perfil de 100 hojas, ¿no? O sea, máximo, un marco teórico debería estar en el orden, en perfil, ¿no? 4, 5, 7 hojas exageradamente. Ya aquí hay un ejemplo, 9.1, y aquí es un ejemplo de lo que ha hecho uno de sus compañeros, ¿ya? Es solamente una parte, no he colocado todo por si acaso, ¿no? Diseño metodológico, 10, lo que hemos acabado hoy día. Claro, acá en este punto, describes cómo planteas realizar la contrastación de la hipótesis, que básicamente es lo más importante y el fin de este diseño. ¿Qué métodos utilizarás para realizar la investigación? Debe contener una descripción del tipo de investigación, o sea, si es cualitativa, cuantitativa, si es exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Tienes que colocar acá. ¿Qué estrategias, qué técnicas, qué instrumentos, procedimientos y o herramientas utilizarás para recabar los datos en tu investigación? Usualmente también debes redactar en este punto la metodología, enumerar y clasificar las variables y su operacionalización. Asimismo, las técnicas de observación, clasificación, análisis, si harás o no harás muestreo y cómo harás el muestreo, tipos de análisis, ensayos, análisis de resultados, etc. Inclusive aquí podrías colocar ya los instrumentos. Por ahí tú tienes que hacer una encuesta. Ya puedes colocar en términos, por lo menos en borrador, esta encuesta ya tiene que estar ahí como un anexo. Solamente acá no se coloca, se le pone como anexo al final del documento. Hasta el punto número 10 tenemos ya. Lo que me olvidaba, todos los puntos anteriores, todo lo que es, en este caso, alcance, justificación, todo está en los formularios. Como les decía a los que han venido acá a la oficina, la idea es hacer bien los formularios, sobre todo el formulario 2 y 3, porque debes ir copiando, es copiar, pegar y llenar acá en este perfil. Por claro, los formularios los has trabajado con mucho detalle, con mucha precisión, y simplemente vas a resumir el trabajo en agarrar y copiar y pegar, obviamente luego leer y un poquito ajustar lo que corresponde ajustar, ¿verdad? Entonces todo eso va a ser con los formularios, donde ya arrancarías tú con el trabajo particular, marco teórico que tú lo has ido trabajando ya a medida que hemos ido avanzando en esta materia, y posteriormente lo que sería pues el diseño metodológico, el cómo hacer, aquí tienes que colocar, ¿no? En este capítulo muy importante, 1 o 2 páginas por demás. Si quieres colocar, por ejemplo, el instrumento, como una encuesta, por ejemplo, y tú ya puedes colocar esto en un anexo. Presupuesto. En este punto, debes estimar. Un presupuesto es una estimación. Es presuponer algo, ¿verdad? En este caso, el monto que costará la investigación, ¿sí? Con cierto detalle. Además, importante, quiénes serán cargo de cada rubro. Esto es muy importante. Por favor, no se copien de otros años, de otros cursos, no sé. A veces copian y me entregan cualquier cosa que no les he pedido. Repito, presupuesto por ítem y quién se va a hacer cargo. Al referirme a quién, tú debes colocar si tú como tesista vas a pagar con tu plata, ¿ya? O te va a patrocinar una empresa, o la universidad, o otra persona, un laboratorio. Porque es bueno vislumbrar cuánto va a costar de manera real tu investigación y saber qué es de tu responsabilidad y qué no es de tu responsabilidad. Por ejemplo, que tengas, un ejemplo de este cuadro sería este. Por ejemplo, que tengas ensayos, y ponemos, de laboratorio de rotura de probetas a compresión, ¿ya? En este caso, de este tipo de ensayos,
tendrás pues seguramente una cantidad, no puedes colocar global, digamos, harás en tu muestreo seguramente tendrás, no sé, unos 50 probetas. En este caso la unidad puede ser acá probeta. Y averigua el costo real. Supongamos que tenemos un coste de 40 pesos por probeta. Entonces, 4 por 5, ¿cuánto sería? Total, 20, 2.000 bolivianos. ¿Ya? Y acá, lo que tenemos que precisar es quién va a correr con el cargo, con este costo. Si cuesta 2.000, ¿será que vas a poder pagar tú como tesista o no? Tienes que evaluar, de por ahí no. Y si haces como una investigación y que es útil para una empresa, por ejemplo, para Cobose o para la universidad, después colocar acá, digamos, empresa Cobose. Estoy dando un ejemplo simplemente, ¿ya? Entonces, tú llenas todos los ítems, pero todos los ítems, incluido papelería, incluido empastados, energía eléctrica, internet, todo lo que tú necesitas. Inclusive alguien me puso una vez curso de Civil 3D, decía, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué? Claro, le decía el tesista, yo manejo no muy bien para hacer esta tesis, tengo que manejar perfectamente, entonces ese curso lo voy a tomar y va a servir para esta tesis. Perfecto. Cuantifica de manera más real posible, estima el precio unitario y la cantidad, estima, no es tan exacto, pero hay que estar en un rango, digamos, muy cercano, y pon quién va a pagar. Es importante colocar quién va a pagar, ¿por qué? Porque digamos que ya en la tesis, en el plan de ejecución del trabajo de campo, que la empresa que tiene que pagarte o tiene que patrocinarte el ensayo, no lo hace, te dice, mira, estamos en problemas financieros, no podemos pagar. Tienes que esperarte un año porque ahora no tienes presupuesto. Y puede pasar, pues, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Tú tendrías que evaluar si sigues con el tema, ya, si tú puedes conseguir otro patrocinio o pagar tú, o cambias de tema, o pides una ampliación de plazo al consejo de carrera, o cambio de tema. ¿Cómo justificas? Acá, pues, en tu perfil has definido que va a haber este patrocinio, pero a la hora de hacer la tesis te ha fallado esta empresa. Entonces, tienes todo el respaldo para poder decir al consejo, mire, no es mi culpa, es un tema que escapa a la buena voluntad, a la buena fe de mí como tesista, o de, si son dos personas, como tesistas. ¿Te das cuenta? Y ahí pueden apoyarte en términos de tiempo o de cambio de tema. Pero si no le pones nada, si no pones esta columna, si no pones esto, yo asumiría pues que tú, o sea, yo puedo asumir que este costo tú lo vas a pagar como tesista. Y si tú me dices a la hora de querer cambiar el tema, es que no he conseguido el dinero, es que no está pagando a la empresa que tenía que pagar, ¿cómo justificas pues, no? Entonces si lo pones así nomás, parecería que tú quieres pagar todo y obviamente eso, si no lo cumples, es culpa tuya como tesista. ¿Te das cuenta? Entonces es importante colocar el financiador. ¿Ya? Obviamente al final le colocarás el total, ¿no? Total de toda la investigación en términos de dinero. Repito, colocar todo, hojas, impresiones, fotocopias, ploteo de planos, cursos, programas, todo lo que necesites, hasta el empastado final. Cronograma de actividades, también importante, aquí un poco se me han desfasado, van a disculpar. El cronograma de actividades lo que quiere establecer es un término de tiempo, de plazo, en días, calendario o en semanas, en meses que vas a tardar con la investigación. Lo racional, desde un principio hasta que entregues tu empastado final, más o menos entre 8 meses, un año debería ser máximo, ¿no? No más de eso. O sea, hay que tratar de, en función de las actividades que has definido en la metodología, tratar de estimar los plazos, ¿no? Como es una estimación un poco grosera, no lo queremos en días. Con que sea por quincena, mes, semana, es por demás, ¿no? Aquí un ejemplito, lo he colocado, no he colocado el ejemplito, se me debe borrar, pero no importa aquí, lo que no quiero que hagan en este punto, ojo, es que tú me hagas, por ejemplo, en Project, que me pongas por día calendario, porque no es una obra, no es tan preciso como una obra, ¿verdad? No tienes ítems con volúmenes y rendimientos, tienes actividades, ¿no? Entonces, un Excel es por demás que te armes, que pongas semana 1, semana 2, semana 3, o mes 1, mes 2, mes 3, y con eso tranquilamente podemos saber el tiempo. Si me colocas un programa de 3 meses, obviamente que tu perfil no va a correr, pues, ¿no? Un trabajo muy cortito. Si me colocas un perfil con 5 años, tampoco, ¿no? Tiene que ser algo lógico. No tienes que forzar tampoco. Si es mucho alcance,
y te das cuenta que es mucho tiempo, no tienes que forzar, tienes que reajustar tu perfil o cambiar de tema, o viceversa, si es un tema muy cortito, tienes que darle pues más sustancia al trabajo, ¿no? Debes considerar también en este programa todo el tiempo necesario, desde el inicio de la tesis, recabar los datos, la redacción, inclusive hasta el mismo empastado final y entrega del documento. Por último, se coloca un índice preliminar. Preliminar es tentativo del documento, ¿no? ¿De qué documento? No del perfil, de la tesis final ya. Obviamente la estructura inicial es similar, o sea, introducción, antecedentes, planteamiento del problema, todo es similar, pero después ya en el cuerpo en sí, en el detalle, hay que ser más específico, ¿sí? Por último, bibliografía inicial le voy a colocar, o referencias iniciales, ¿ya? En este caso, colocar en formato APA, por ejemplo, Vide Juan P. Martín, 2002. Ingeniería de Ríos, editorial Alfa Omega, grupo editor, listo. Si no hay el país, se le queda aquí. Si hay el país, se pone también el país o ciudad al final, ¿verdad? Entonces, debe colocar esto en orden, mejor si le ponen en orden consolativo por lo que sería apellido, sería excelente, o por orden de aparición de la cita en la bibliografía. Ojo, todo texto que pongas en bibliografía debe estar en cita en el documento y viceversa. Cada cita que coloques en tu documento tiene que estar como bibliografía. Tiene que todo estar totalmente cruzado. Que tengas dos textos o dos artículos, muy poquito, ¿no? Para una perfil tesis, por lo menos unos 10, tal como les pedí en el formulario número 2 de la investigación. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿Cuál es la extensión de un perfil de tesis? No más de 20 fojas, no más. 15, 12 fojas por demás. Hay que ser puntual, hay que ser objetivo. Prácticamente la mayor parte de la información vas a recabar de tus formularios que los has ido construyendo poco a poco y colocar en el documento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Hasta acá. Álvaro Jesús, ¿todo claro? Álvaro Jesús. Sí, ingeniero, estoy intentando asimilar todavía. Ya, hay que hacer, pues, del video nomás o de ver esto no van a entender, o sea, tienen que hacer. Haciendo se aprende, ¿verdad? Es como los ensayos que han elaborado. Haciendo han podido hacerse más capaces para redactar. Aquí es haciendo más. Tienen que redactar y hacer como tienen que hacer. Ya está esto en APA, por si acaso. Ya está el texto en APA. También la hoja y márgenes. Es rellenar con su información. ¿Sí? Obviamente, prohibido es ortográfico. Así que aquí sí voy a ser muy puntual. Un ortográfico es prácticamente menos 10 puntos. Y así lo voy a tener que colocar. O sea, no me entreguen cualquier cosa. Tienen que entregarlo bien. Yo les digo por experiencia propia, a veces en el Microsoft Word, como está acá, se me pasa algún acento, alguna coma, alguna palabra repetida, incluso se me pasa. Cuando imprimo y veo en papel y lo leo, ahí me doy cuenta, marco y vuelvo al Word, pasa con un informe, les cuento que no sé por qué, debe ser por el reflejo de la pantalla o otra cosa, que ver en papel es mucho mejor. Entonces ustedes yo les sugiero que hagan eso, lean bien, revisen bien, vean la ortografía, la gramática, impriman, lean. Una buena técnica también es hacer leer con alguien, que no necesariamente sea pues tu compañero, puede ser también con tu papá, con alguien que tenga, digamos, una percepción diferente, que si él lee y entiende, está bien. Si él lee y no entiende y le parece algo confuso y te lo va a decir en qué parte del documento, tienes que corregir. En teoría, una tesis, o en este caso un perfil de pregrado, que es un protocolo de investigación, debe ser claro para cualquier persona con, digamos que un conocimiento medio o un término medio de estudios secundarios, que al leer entienda lo que tú quieres plantear. Obviamente no a detalle, ¿no? Pero que ubique en contexto y que le sea claro, entendible qué es lo que tú vas a hacer en la investigación. Si no es claro, algo está mal y tienes que mejorar la redacción. ¿Sí? Eso es. Pongamos fechas. Hoy estamos 28, ¿ya? Entonces, propongo lo siguiente. Entrega y defensa del trabajo del perfil. Sábado 9 de
julio. 9 de julio. Horario de clases. 7 menos cuarto de la mañana. Lugar, carrera de Ingeniería Civil. Aula magna. Disponible para todo el curso. Por lo que he podido revisar hasta la fecha, tenemos entre trabajos individuales y de 2 personas alrededor de 40 documentos. Entonces, eso va a conllevar una revisión de más o menos, me imagino, por hora podría ser unos 10 documentos con ustedes, 4 horas más o menos. O sea, sería toda la mañana prácticamente, para que yo les evalúe y les ponga nota. ¿Sí? Entonces, esa es la fecha límite, deadline, no podemos ampliarnos más, el semestre está acabando. Hay materias que ya han acabado todo, ¿no? No sé cómo hacen algunos colegas que le meten pues a velocidad de la luz y hace todo, creo que incluso han acabado en el mes de mayo algunos, increíble. Pero la idea con la materia que estamos llevando es que ustedes han ido trabajando poco a poco, ¿no? Hay gente que ha venido recién y los he conocido y me ha mostrado su problema de investigación y les he observado, ¿no? Algunos muy mal estaban, ¿no? Tienen que rehacer incluso todo, ¿no? Algunos más o menos, algunos muy bien. Algunos que han venido, han sido responsables, han ido viniendo periódicamente, realmente lo han hecho muy bien y están listos para poder vaciar su información a los formularios, al perfil y darle el toque final. Entonces, ese es el desafío, tienen que trabajar. Yo quedo disponible todos los días, pueden venir a la oficina. Hoy día, por ejemplo, ha venido mucha gente a las 9, estaba con un examen de ingreso, un poco ocupado, pero en la medida de mis posibilidades yo les atiendo y hacemos una revisión, les doy mis sugerencias, y el tema es hacer y revisar y leer y revisar, no hay de otra, ¿no? Copiarse del semestre anterior no se vale, ¿no? Yo me doy cuenta, y en el semestre 3 personas han copiado un mismo perfil que ya, o parecido, inclusive una persona le cambió el nombre, solamente a la especie de planta con lo cual quería reforzar un hormigón. Me he dado cuenta, y obviamente todos tienen uno, entonces no te arriesgues, haz tu trabajo, todo lo que has leído, revisado y planteado, mejorándolo lo puedes defender, ¿no? Si es de 2 personas, fantástico, pero la defensa es personal. Puede que el trabajo tenga 80, pero por la defensa uno tenga, digamos, 60, otro tenga 20. Todo está en función del documento y la defensa. Entonces, el 9 de julio voy a dejar este formulario, este formato de perfil en la red para que lo puedan ir trabajando. Pueden venir a la carrera, todo el día estoy disponible. Obviamente ahora tengo reuniones y les diré, tal vez antes de venir, ustedes en su casa me ven en WhatsApp y yo les puedo responder rápidamente para atenderles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Inge, buenas tardes. Sí. ¿Para la defensa debemos de preparar las diapositivas o directamente Sí. un Word? No, diapositiva. Ok, gracias. Hagamos lo siguiente. Como van a estar un poco estresados, al 9 me entregan, ¿ya? Me entregan. Yo voy a calificar ahí una primera parte y tal vez para una siguiente fecha, que podría ser máximo hasta, ¿qué les parece? Es que ya estamos al final del semestre, no nos va por el tiempito. Yo les diría al 16 que me hagan la defensa, pero el día límite es el 16 para que yo entreguen notas. Tiene que ser al 9. La clase siguiente les voy a enseñar cómo tienen que defender. Es una clase que se llama la sustentación oral, se llama, ¿ya? En esta clase les voy a dar todos los tips de cómo tienen que hacer, ¿ya? Pero para que tengan una idea, una presentación de calidad no debería ser muy cargada en términos de las diapositivas, tener mucha información. Y tienen que medir ustedes el tiempo. Si una tesis se defiende en 30 minutos, y si es de 2 personas en 40, un perfil que solo es un protocolo de investigación, máximo debería defenderse en 10 minutos. En ese sentido, una diapositiva para que tú la expliques claramente, sin atropellarte y sin ser muy lento, máximo 1 minuto debería ser. Entonces, 10 diapositivas, máximo, ¿ya? Entre las cuales estará, pues, seguramente el planteamiento del problema, su formulación,
estará en los objetivos, la hipótesis, el alcance, limitaciones, estará la parte más sustanciosa o sustancial será pues el diseño metodológico, el cómo vas a hacer. Marco teórico no lo ponga mucho, en las diapositivas lo básico, pero lo más importante tiene que ser el cómo, o sea, tu diseño metodológico. Y el último, si quieres, para rematar lo que sería un poquito de tu presupuesto y cronograma, que eso lo haces cortito, ¿no? Sobre todo el presupuesto, ¿no? Yo quiero ver ahí cuánto va a salir, ¿no? ¿Qué monto? Es variable, está en función del tipo de investigación. ¿Sí? Entonces, el día jueves nos enfrascamos en ver cómo se hace una diapositiva para una defensa académica y cómo se defiende. Hay técnicas y recomendaciones, ¿no? Es un capítulo larguito, pero que lo he condensado para que sea más puntual y vayamos al grano, ¿sí? Muy bien. Entonces nos vemos el día jueves. Muchísimas gracias. Yo tengo una reunión familiar. Voy a la noche subir estos documentos. Entonces ya pueden ir ya trabajando de la noche. Reitero, queda abierta mi predisposición de atenderles para que me encuentren en la oficina tal vez. 10 minutos antes o 15 me escriben por WhatsApp y ahí coordinamos para que yo los reciba con todo gusto que podemos atenderles, ¿sí? Muchas gracias. Tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego.